Bueno, muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan. La bendición de Dios sea con nosotros en este lugar. Están invitados para que todos los sábados en la tarde estamos logrando hacer una grabación sobre temas de psicología espiritual, temas de familia, temas de salud y nutrición. Hoy en la tarde vamos a tener un tema de bastante importancia que se titula Proyección para lograr hacer ajustes psicológicos y así vencer los miedos y los temores. Hoy vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo aprender a comprender a quién? A los demás. Vamos a conocer en psicología qué es el miedo. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro. ¿Real o qué? ¿Real o imaginario? Tomen en cuenta cada concepto que estoy manejando. En referencia al pasado, presente y futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza que se manifiesta en el ser humano y también ¿en quién? Y también en los animales. El miedo genera respuestas fisiológicas, también genera, ¿no es cierto?, respuestas corporales y conductuales, de conducta y comportamiento. Hay aumentos del ritmo cardíaco, sudoración y dilatación de las pupilas, así como liberación de las hormonas cortisol y adrenalina, que nos ponen nosotros en alerta. Ante un susto y un carro que nos pita al lado, ¿qué hacemos? Brincamos al otro lado, ¿no es cierto? Unos brincan a ponerse a salvo, otros se quedan, ¿no es cierto?, como se dice, pálidos se quedan, ¿no es cierto?, quietos en esa alerta. Podríamos entonces, en conclusión, decir, amigos, de que ahora vamos a conocer, ¿no es cierto?, el término temor. ¿Qué es temor? ¿Qué es el temor? Es una reacción emocional a una amenaza percibida. Primero el miedo y luego el miedo genera ¿qué? Temor. Ok, muy bien. El temor es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener profundas implicaciones para la salud física y mental. El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. ¿El miedo es infundado o el temor es infundado? El temor es infundado. El miedo, ¿cierto?, es un estado emocional natural del ser humano ante una respuesta. Pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el temor es una emoción que dice ahí, artificial, que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Un claro ejemplo es el temor que algunas personas tienen a animales totalmente inofensivos. Hay personas que le tienen fobia a las gallinas, ¿sí sabían eso? O a los pájaros, animales inofensivos. Los sapos no hacen nada y le tienen miedo. Es por lo horripilante, ¿no es cierto? Pero más hablando, ¿no es cierto?, de animales inofensivos, el temor genera pánico, sensación de peligro o fatalidad inminente. Miedo a perder el control o a la muerte. Generando taquicardia y palpitaciones, sudoración, temblores. Falta de aliento o opresión en la garganta, escalofríos y sofocos. Esos son los resultados, ¿no es cierto?, o lo que genera el temor en cada uno de nosotros. El temor en qué nos ayuda, dice aquí, a prever y evitar ¿qué? El peligro. O sea que el miedo y el temor son necesarios en el ser humano, es parte del ser humano, parte de la vivencia emocional del ser humano. El amor verdadero es un principio que viene de Dios y que expresamos con los sentimientos. Y hay un texto bíblico que ustedes lo conocen seguramente muy bien y dice, este verdadero amor de Dios en nosotros echa fuera ¿qué? Todo miedo y todo temor. Es parte de nuestra naturaleza de pecado. Pero si el Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu Santo de Dios estuvieran en nosotros, yo no tendría por qué tener ni miedo ni temor.
Porque el verdadero amor de Dios en nosotros echa fuera ¿qué? ¿Todo miedo? Echa fuera miedo, todo miedo y todo temor. El miedo, apreciados amigos, es una emoción que siempre ha acompañado al ser humano durante toda su vida. Vamos a ver algunos ejemplos. El que tiene demasiado dinero teme perderlo pronto y todo. Ahora viene, ¿no es cierto?, un bajón en la cosecha del café. Y ayer yo escuchaba en un supermercado cómo había gente que estaba hablando que iba a venir una crisis grave para el próximo año. La bonanza que hubo hasta ahora de pronto dejará de ser. Y si no estamos apercibidos, nos puede costar, ¿no es cierto?, una complicación si no sabemos manejar, ¿no es cierto?, esos recursos de bendición a tiempo. El que tiene demasiado dinero teme perderlo todo. Y el que tiene poco, ¿teme qué? Teme por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Siempre va a haber, ¿no es cierto?, ese temor. El que tiene éxito y fama, teme perderlos algún día. Miedo a perder el empleo, temor al fracaso, miedo al hablar en público, temor a comprometernos, temor al futuro, temor a la muerte e incluso temor a orar en público. Hay temor de orar en público. Nos produce miedos la idea de perder a nuestros seres queridos. Nos produce miedo el enfrentarnos a nosotros mismos y empezar a cuestionarnos lo que no está funcionando bien en cada uno de nosotros. Y temor a los cambios. E incluso temor a, ¿qué dice en la parte baja? Temor a enamorarse. Hay personas que temen enamorarse. Hay temor a expresar amor. Hay temor en saber cómo recepcionar esa información del amor. Hay temores en el ser humano. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo aceptar los cambios? Es importante, apreciados amigos y hermanos, que nos están escuchando en este momento en el canal YouTube a nombre de Jairo Duarte, para que usted le haga like y comparte esta información con sus familiares y amigos. Es una información bastante importante para que compartamos. Primero, porque implica aceptación de la responsabilidad que nos atañe como creadores de nuevas situaciones y nuevas formas de asumir la realidad. Hay temor para hacer cambios. Todo cambio produce, ¿no es cierto?, una transformación en el ser humano, un rechazo. Segundo punto, ¿por qué hay temor a los miedos? Porque también implica liberarse de la actitud de buscar culpables para justificar los comportamientos que asumimos en las múltiples situaciones que a diario experimentamos. Lo que me quiere decir esto es de que nosotros hemos acostumbrados a un estándar de vida o nos hemos acostumbrado a una rutina de vida que no queremos hacer cambios. La realidad del ser humano y de los jóvenes hoy en día, ¿por qué de las adicciones? ¿Por qué de las adicciones a las drogas? Adicciones al alcohol, a los juegos de azar, a la pornografía, a la promiscuidad, a las aberraciones sexuales, el homosexualismo, la masturbación, la delincuencia, los intentos de suicidio que están tan de moda hoy en día, la agresividad, la rebeldía y todo acto de violencia son el resultado de miedos y temores ocultos. Una persona que está en problemas de drogadicción, una persona que está en problemas de masturbación, de promiscuidad, de prostitución, de pornografía, problemas de miedos y temores ocultos. Al comienzo de la diapositiva dijimos de que íbamos a aprender hoy dos cosas: conocernos a nosotros mismos y segundo, conocer a los demás. Y aquí hay una de las partes importantes de cómo yo, en vez de censurar, criticar, menospreciar, poder entender el por qué esa persona es adicta a cualquier tipo de situación como la que estamos mencionando. ¿Por qué un drogadicto? Y aquí dice, lo repito, miedo y temores ocultos que tiene la persona y de las carencias afectivas y emocionales que no le dieron en el hogar. En el hogar siempre debe existir la parte afectiva, las expresiones de cariño, de amor, de abrazos, cogidas de mano, expresiones de cariño, de aprecio. Porque eso es lo que me da a mí el sentido de identidad en mi hogar, me da a mí el sentido de pertenencia, a quién pertenezco. O si no,
no, pierdo mi identidad como ser humano y me convierto en una mascota más en la casa. ¿Y cuántas personas viven como una mascota más en la casa? Inclusive hay mascotas que reciben más afecto y amor y cariño y aprecio que el mismo esposo o la misma esposa o los hijos. Es grave eso. El primer amor viene de Dios hacia nosotros. Inmediatamente de mi persona como hombre, como padre, como esposo, a mi esposa y a mis hijos, a mis familiares y de último, las mascotas. Pero hay personas que aman y aprecian y valoran más y expresan mejor amor y respeto a los animales que al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dios es amor y ese amor está en nosotros a imagen y semejanza de nuestro Dios. Todos los intentos desmesurados de los jóvenes para obtener hoy en día fama, dinero, poder y prestigio son para llenar un vacío que produce el no sentirse amados en casa o no saber expresar amor. Como terapeuta de familia, muchas parejas sufren a causa de que ya sea ella esposa o él esposo, él padre o ella madre, tienen temor, no saben cómo expresar amor. Creen que con preparar una rica comida, hacer los deberes del hogar, mantener la ropa limpia y planchada, ya eso significa amor. Es que él sabe que lo amo porque yo le tengo todo limpio y todo arreglado y la comida agradable. Es más que eso. Es más que eso, apreciadas amigas y amigos que nos acompañan en esta tarde. Hay una consejería bíblica de nuestra Santa Biblia. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, vosotros esposos, vosotras esposas, no provoquemos a ira a vuestros hijos, a vuestro esposo, a vuestra esposa. Criadlos en buena disciplina y orientación o consejería de nuestro Dios. Y sigue el apóstol Pablo en Colosenses 3:8. Y vosotros padres, dejemos estas cosas, esposo y esposa. ¿Qué cosas debemos de dejar? La ira, el enojo, blasfemias, mentiras, malicias y palabras deshonestas de nuestra boca. Hay psicología en este texto bíblico. Y sigue nuestro Dios aconsejándonos en la Santa Biblia con ese otro texto bíblico en donde nos dice: si me obedecen en cumplir mi santa ley, me obedecen en mis consejos bíblicos, amándose unos con otros, con entrañable amor que se sienta, que se escuche bien, que se sienta, entonces dice, ninguna enfermedad que tienen los impíos vendrá sobre nosotros. Ninguna enfermedad emocional, ninguna enfermedad de depresión, ninguna enfermedad de ansiedad, ninguna depresión de soledad tiene por qué sufrir la esposa o el esposo si existe el verdadero amor de Dios en nosotros. Pues la incertidumbre de las expresiones continuas de amor, ¿será que si me valora o no me valora? ¿Hay preguntas así en cada uno de nosotros en algún momento? Claro, ha existido. Esa es una incertidumbre. Qué rico, no sé, yo voy a decir, yo sé que mi esposa me ama. Eso lo tengo claro y seguro. Pero una incertidumbre, ¿será que sí? ¿Será que esas palabras, será que esas expresiones, será que ese comportamiento me ama o no me ama? ¿Es extraña a mi esposa? ¿Es extraño a mi esposo? ¿Será que me ama? Los hijos pueden decir lo mismo. ¿Será que mi mamá me ama o mi papá me ama con la manera en que se refiere a mí, habla de mí, se relaciona conmigo, la manera en que me corrige, la manera en que me castiga? ¿Será que me ama? Son incertidumbres. Vamos a conocer por qué de esas incertidumbres. ¿Y qué ocurre con esto? La incertidumbre de las expresiones continuas de amor nos debilita. Por eso el verdadero amor de Dios en nosotros echa fuera todo miedo y todo temor. No tiene por qué existir en el ser humano incertidumbre. La falta de ese amor nos debilita, nos hace sentir inseguros, desprotegidos y desamparados, lo cual nos hace crear fantasías mentales. ¿Qué es una fantasía mental? El hecho de que mi mente comience a preguntarme, ¿será que me ama?
por la manera en que me habla, la manera en que me grita, la manera en que me sirve la comida, la manera en que está desinteresada en mi persona. ¿Es una incertidumbre? Sí. Esa incertidumbre me lleva a mí a tener una fantasía mental que producen los miedos, los temores, la desconfianza, las sospechas, las dudas y los celos enfermizos. Debe ser que tiene otra. Eso es lo más seguro, que tiene otra. A eso me refiero cuando son fantasías mentales. Por eso, para yo evitar que mi esposa sea celosa y para evitar la inseguridad de mis hijos, yo debo todo el tiempo estar expresando amor. Si yo expreso todo el tiempo amor, permanentemente, no le doy cabida a las fantasías mentales. No le tengo por qué dar cabida. El sentirnos amados nos da más fuerza, vitalidad, energía y actitud mental positiva, sintiéndonos más fuertes para saber resolver cualquier conflicto. Es importantísima. Yo siempre llegué a decirle a mi esposa, mientras que usted me dé dos cosas, me despida de la casa con la bendición de Dios y me dé amor, yo en la calle hago muchas cosas para traer la bendición del trabajo a la casa. Con esas dos vitalidades, la parte espiritual y que yo sepa que mi esposa me ama y me está mandando con amor a la calle, cuánta maravilla yo hago en la calle, muchas. Pero si yo salgo de la casa a la calle sin la bendición de Dios primero y enojado, con incertidumbre, con sospechas, con temores, con miedos, ¿cómo me va a ir ese día en el trabajo? Mal, no produzco. Puede ser que tenga la oportunidad de que me vaya bien en mi trabajo y no lo siento, no lo experimento. Porque mi mente se nubla, se bloquea y comienzo con temores y con miedos. El sentirnos amados nos da más fuerza, vitalidad, energía y actitud mental positiva, sintiéndonos más fuertes para saber resolver cualquier situación, cualquier dificultad que venga. El amor echa todo miedo, fuera todo miedo y todo temor. El amor es el temor que nos impulsa a buscar la oportunidad del perdón y de la reconciliación, de mejorar las relaciones amorosas en la pareja y a su vez las relaciones familiares y sociales. En esta temporada de fin de año, muchas parejas se arreglan, pero superficialmente. En medio del regalo, en medio del festejo, en medio de la Navidad, en medio del vino, de las galletas, del pan de bono, del buñuelo, de la natilla, todo eso enmascara un problema y es un arreglo meramente emocional. Que ahorita, la primera semana de enero, los juzgados, las notarías están llenas de pacientes, de clientes queriendo divorciarse, queriendo separarse y endeudados porque todo el mundo ahorita quedó endeudado. Si existe amor, yo tengo que endeudarme para satisfacer a mi esposa en Navidad o en fin de año. No necesito endeudarme, pero la gente prefiere endeudarse. El regalo más grande, más costoso, para demostrar amor. Cuando sencillamente yo con un detalle pequeño, yo siempre en las conferencias he dicho, sobre todo en Cali sucede que se montan personas a vender dulces en los buses y deme 200 pesos, 500 pesos. Y yo digo, tan económico que es uno endulzar y coquetear a la esposa. Con 200 pesos yo llego con 2 dulces y coqueteo a mi esposa en la casa cuando llego. Pero otras personas tienen que gastar dinero, ¿cierto?, en un ramo costoso porque no tienen la capacidad de expresar de manera sencilla y espontánea el sentimiento del amor, el sentimiento del amor. Cuando evitamos enfrentar un sentimiento, un defecto, una situación difícil, una responsabilidad y aún tomar una decisión, es porque sentimos miedo. Cuando evitamos enfrentar, cuando yo evito enfrentar un sentimiento, evito evitar un defecto, una situación difícil, evito una responsabilidad y aún evito tomar una sabia decisión por la inseguridad que se obtuvo desde el mismo vientre de la madre. ¿Por qué ese niño es tímido en casa? ¿Por qué retraído? ¿Por qué es neurasténico? Me invitaron a almorzar en estos días donde una familia y escucho un niño que pegó un grito horrible en la habitación solo porque le quitaron el celular.
un niñito de 2 añitos. Y lloraba con pataleta. Y la mamá decía, él se levanta y lo primero que busca. Niños están reemplazando, ¿no es cierto?, el afecto materno y paterno y un relacionamiento afectivo y emocional en el hogar a cambio, ¿no es cierto?, de un aparato de estos. Desmentalización. A temprana edad no tenemos memoria. No tenemos memoria. Hay una eliminación de las neuronas cerebrales. Y antes de que haya eliminación de neuronas cerebrales, donde vamos a perder atención, concentración y memorización. Atención, concentración y memorización. Estudiantes de mala conducta tiene que ver con estos aparatos. Porque ahora en vacación, el papá, que el muchacho no salga de la casa y no moleste y no mantenga en la calle, entonces prefiere, ¿no es cierto?, juegue con esto. Es que está jugando textos bíblicos. Es que no es lo que esté viendo solamente, que también es malo, sino, ¿no es cierto?, la radiación que produce eso. La radiación elimina neuronas del cerebro. Esto es solamente para llamadas y recibir llamadas. Ojalá fuera solamente para eso. Niños que fueron rechazados en su embarazo. La mamá dijo, embarazada, no. Ese susto, ese temor, inmediatamente eso reflejó, ¿no es cierto?, una negativa en el cerebro del niño, que es la primera mente subconsciente que se desarrolla en los seres humanos. La primera impresión que en cualquier momento hablamos, esto mucho más amplia, la mente consciente y la mente subconsciente. Y dice, si no es desde el mismo vientre de la madre, entonces desde la misma niñez. Toda la información que el niño reciba desde el vientre y en el entorno del hogar, todo eso lo forma o lo malforma. Como dice la escritora Elena G. de Harmon, de Huay, ella dice que nosotros, nuestros hijos, somos lo que contemplemos. Lo que ellos contemplen por medio de los 5 sentidos, eso lo está formando en el hogar o lo está malformando. Existen 2 maneras, apreciados amigos, 2 maneras de enfrentar los miedos. Y seguramente usted allá sentada, o usted sentado, o usted en la pantalla de su dispositivo, podrá, ¿no es cierto?, relacionarse con lo que voy a mencionar. Existen 2 maneras de enfrentar los miedos. Puesto que todas las personas reaccionamos de diferentes maneras. La primera, el primer estilo, podríamos decir, o la primera reacción, es una reacción de rebeldía pasiva o defensiva. Pasiva o defensiva. ¿Y cuál es la característica de esa reacción pasiva o defensiva? Es la actitud evasiva, aislándose de la responsabilidad o de la persona en conflicto. Está en discusión con la esposa, ¿qué hace el hombre o qué hace? Se va y la deja hablando sola. ¿Es sano eso? ¿O es un estilo de rebeldía también? Es una rebeldía que se llama rebeldía pasiva o defensiva. El huir es un estilo o reacción de rebeldía pasiva o defensiva. La segunda es una reacción de rebeldía agresiva, que es más abierta, es agresiva, pero también es rebeldía. Es la actitud respondona con ira, agresividad, rebeldía y violencia. ¿Cuál de los 2 estilos o de reacciones es buena? ¿Cómo? Ninguna, muy bien, ninguna. Ninguna de las 2 es buena. Porque el que huye, el que va del problema, en algún momento se vuelve nosotros como una olla pitadora, una olla a presión. Cuando estalla, es peor que el que tenía una actitud rebelde, agresiva, es peor. Ambas son negativas. Estos efectos psicológicos, por el miedo, por el manejo de los miedos, se clasifican así. Primero, son cuatro manejos de los miedos y de clasificaciones. El primero, ajuste agresivo por proyección. También yo quiero que usted se vaya identificando en dónde pudiera estar usted. Ajuste agresivo por proyección. Cuando yo critico y desprecio en la otra persona el defecto que no quiero reconocer en mí. Les voy a dar un ejemplo para que me comprendan este ajuste agresivo por proyección. Lo que yo no quiero reconocer en mí,
y no solamente no reconocer, sino que no corrijo en mí, entonces me atrevo a juzgar el otro. A ver un ejemplo. Me parece que tan feo que viste el psicólogo. No me gusta, no me gusta la manera en que viste el psicólogo. Cuando yo me atrevo a criticar al otro, estoy prejuzgándome en aquello que yo no he corregido o que yo no he querido, ¿no es cierto?, admitir en mí. ¿Me han entendido? ¿Sí me han entendido, por favor? Ok. Vuelvo y repito. Cuando yo critico y desprecio en la otra persona el defecto que no quiero reconocer en mí, el miedo a enfrentar mi comportamiento dañino, entonces me hace proyectarlo hacia otros y me vuelve el criticón de la iglesia criticando todo lo que los demás hacen o dicen. Aquello que yo no corrija en mí, aquello que yo no reconozca en mí y lo corrija, entonces el enemigo aprovecha esa mente débil, y lo vamos a ver más adelante, para debilitarme y entonces permitirme de manera atrevida a querer corregir a los demás o criticar a los demás. Y eso se llama ajuste psicológico por agresión o por proyección. Segundo, ajuste agresivo por racionalización. Son términos psicológicos, pero vale la claridad. Sucede cuando las personas argumentan razones falsas para justificar sus malos comportamientos. Razones falsas para justificar sus malos comportamientos. Es decir, la persona no acepta sus errores por miedo a reconocer la razón verdadera de sus actos. Por lo tanto, prefiere autoengañarse, mintiendo, justificándose. Prefiere autoengañarse. Y voy a dar un ejemplo para que lo comprendamos. La otra diapositiva, hermano. Un hijo reclama emocionalmente herido el incumplimiento de una promesa que le hicieron sus padres. Un hijo reclama emocionalmente herido el incumplimiento de una promesa que le hicieron sus padres. Los padres ante el reclamo sienten miedo de perder la imagen de autoridad. Es que yo soy papá. Sí, está bien de que yo te prometí que te iba a dar un regalo, pero el papá, en vez de reconocer por qué no se lo da al hijo, entonces se justifica de la siguiente manera: por no perder la autoridad y el ejemplo que representa y argumenta una razón falsa, mentirosa. Es que mi jefe me pidió un informe muy largo y me tomó mucho tiempo. Por eso no te pude comprar el regalo. ¿Para qué tener que argumentar y mentir cuando fácilmente puedo haber dicho: no me dio el tiempo, no pude? ¿Era mejor eso? Era mejor eso, ¿no es cierto? Pero el ser humano ha estado ¿a qué? A magnificar las cosas, a argumentar y mentir. Tercer ajuste, el ajuste defensivo por regresión. Sucede cuando el individuo evade enfrentar la situación difícil manifestando actitudes infantiles o inmaduras. Vamos a ver ejemplo. El ejemplo: inventar que se enfermó para evadir una situación que es necesario resolver. Es que no pude tener el misionero porque es que amanecí maluca. Era mejor decir amanecí maluca, enferma, con malestar, o decir es que no estudié el folleto o no estudié el tema que iba a tener. ¿Qué era mejor? Pero evadimos. ¿Esto que sí? Evadimos. Segundo, dejar de hablar, la anterior por favor, dejar de hablarle a la persona con quien se ha discutido, dejar de hablarle a la persona con quien se ha discutido en vez de enfrentar la situación y resolverla. Patear o golpear un objeto porque alguna situación lo ha irritado. Llorar airadamente y amargamente con frecuencia solo por un capricho. Y cuarto, ajuste defensivo por conversión. Son términos psicológicos, vuelvo y repito, pero que los vamos a ir entendiendo con los ejemplos que hoy estoy mencionando.
ocurre cuando nuestra mente, apreciados amigos, es importante este punto que les voy a mencionar. Póngale atención, apreciados amigos. La suma de esos 3 ajustes psicológicos de violencia, de agresividad, de defensiva, aquellos comportamientos que yo manejo para no reconocer mi problema, reconocer mi actitud, entonces me lleva a este ajuste defensivo por conversión. Conversión se convierte en, ocurre cuando nuestra mente convierte un problema emocional en una enfermedad orgánica. Todo comportamiento violento, agresivo o evasivo que huyo ante el problema, la suma de eso me va a llevar a este ajuste defensivo por conversión. No aprendí a resolver los problemas. O los enfrento de manera agresiva, violenta, grosera, altanera, o huyo. Las dos son malas, negativas, y me va a llevar a este cuarto punto. Ocurre cuando mi mente, que no ha sabido resolver situaciones de conflicto, convierte un problema emocional en una enfermedad orgánica. Es la llamada enfermedad psicosomática. ¿La han escuchado ustedes? ¿Sí? Psicosomática. Es un mecanismo inconsciente de la mente subconsciente o mente inconsciente que la mente de la persona procesa ante el miedo o temor que le produce alguna situación crítica, tormentosa del pasado. Alguna situación del pasado que la persona no supo resolver o no le dieron la oportunidad psicológica de resolver con un orientador, un consejero, un psicólogo, entonces ese problema lo lleva a psicomatizar su cuerpo. Lo que yo no resuelva mental o emocionalmente, entonces mi mente enferma el cuerpo para que el cuerpo hable por la mente y por fin se resuelva el problema. Y entonces ahora me enfermo de algún dolor, de alguna alergia, de alguna mancha, de alguna afectación orgánica. Afecto mi cuerpo para que mi cuerpo se enferme y entonces necesite resolverse de alguna manera. Esa persona la llevan al médico, le sacan muchos exámenes paraclínicos del laboratorio y el médico dice: usted no tiene nada, usted está bien de triglicéridos, usted está bien del estómago, usted está bien de colon, el sistema nervioso nosotros lo tiene, simplemente es alterado, algún problema psicológico tiene usted porque físicamente no tiene nada, orgánicamente no tiene nada. Es un problema mental y emocional que enfermó ¿qué? Que enfermó el cuerpo. Ejemplo, las diferentes manifestaciones de cáncer. Manifestaciones de cáncer en las personas provienen de problemas emocionales no resueltos o no satisfechos, muy profundos que han vivido, como la gastritis nerviosa, la úlcera y muchas otras enfermedades se producen en el ser humano debido a los diferentes conflictos que los han afectado en el pasado. Y con esto vamos culminando. Es un material espiritual que quiero que quede en nuestra mente. Todo pecado no confesado o acariciado, malos hábitos alimenticios, temperamentos rebeldes y comportamientos negativos, debilitan nuestra mente y carácter. Y su resultado será una mente depravada, con una moral corrupta, con pensamientos y hábitos malos que no permitirá distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo sagrado y lo que no es sagrado, lo que no es santo, produciendo un cuerpo permanentemente frágil, débil y enfermo. ¿Está entendiendo por qué la persona tiene tendencias a estar enfermo? Veamos algunas razones del porqué de estas patologías espirituales, patologías mentales, emocionales y físicas. Tengamos en cuenta, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan, ¿no es cierto?, en esta tarde. Tengamos en cuenta que el enemigo de nuestro Dios es el originador de todas las dolencias, enfermedades y de la muerte. Satanás, el enemigo de nuestro Dios, es el que provee, el originador de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades y aún de la muerte. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, ¿debido a qué? ¿Debido a qué? Que es la parte que yo quiero que usted tenga en cuenta para que corrijamos a partir de ahora.
Primero, cadena de pecados generacionales. Cadena de pecados generacionales. Malos hábitos de alimentación, malos hábitos de vida, pecados, ¿no es cierto?, de padres a hijos que no han cortado con esa cadena generacional. Es importante, ¿no es cierto?, cortarla para que nuestros hijos, ¿no es cierto?, no tengan que vivir las consecuencias del pecado de los padres de nosotros. Práctica de pecados ocultos, sigamos. Práctica de pecados ocultos, segundo punto. Tercero, remordimiento por pecados del pasado aún no confesados. Remordimiento por pecados del pasado aún no confesados y no perdonados. Cuarto, pensamientos, hábitos, tendencias, inclinaciones pecaminosas. Mire cómo todo eso, ¿no es cierto?, nos va llevando a una patología mental y emocional y física. Pensamientos, hábitos, tendencias, inclinaciones pecaminosas. Temperamento y caracteres aún no cambiados, aún no transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bebidas, vicios y comidas nocivas. La no relación espiritual permanentemente de nuestro Dios en un tiempo en el día y en un lugar específico. Es importante hacerlo, ¿no, amigos? Tener un lugar específico donde yo siempre me postro ante el Señor, le oro, le suplico y derramo, ¿no es cierto?, mi alma al Señor. Un lugar específico y ojalá un tiempo específico. Es importante esa parte. Sigamos. Tips prácticos para lograr tener salud mental y emocional. Confianza absoluta en nuestro Dios. Mantener una dieta saludable. Es importante esa dieta, apreciados amigos, saludable, equilibrada, evitando carnes rojas. Los médicos, psiquiatras hoy en día y psicólogos que han estudiado saben y recomiendan a la persona: no me consuma azúcar, le dice al paciente, y no ha leído la hermana Elena de White, no ha leído temas de la inspiración divina, no lo ha leído, pero ellos saben los efectos nocivos, negativos ante la salud física y emocional de la persona si sigue consumiendo azúcares, el consumo de café, de bebidas oscuras, de gaseosas o sodas que ustedes le llaman, ¿sí? Las carnes rojas alteran el sistema nervioso, el consumo de alcohol, la cafeína, los cuales afectan y agravan los problemas de salud mental y emocional. Mantener siempre una actitud amorosa, ya lo he mencionado durante todo, ¿no es cierto?, el seminario. Mantener una actitud amorosa, una mente ocupada, productiva, ocupada en algún deber, algún arte, algún oficio. Tiempo libre realizando alguna actividad siempre en familia, con juegos de mesa. Hay juegos que son sanos de mesa que pueden divertir en casa, en vez de estar pegados en todos estos aparatos o viendo películas durante toda la tarde, un día. Es importante, ¿no es cierto?, la diversión, donde nos reímos, disfrutamos, donde podemos, ¿no es cierto?, estar en una relación bastante jocosa de manera familiar. Leer, ver programas que proyecten pensamientos positivos y conversaciones alentadoras y positivas. Conversaciones, ¿qué dije? Alentadoras y positivas, pero hay personas que se ponen a conversar de otra, escuchándole todos sus quejambres, todos sus quejidos, todas sus dolencias, sus enfermedades, y se divierten durante todo un día o una tarde escuchando problemas y problemas y problemas. Eso contamina la mente, por favor, y nubla la mente. Por eso aquí dice pensamientos positivos y conversaciones, ¿qué dicen, amigos y amigas? Alentadoras y ¿qué? Y positivas. Porque si no, se convierte esa persona en un ser, ¿no es cierto?, nocivo, tóxico. Siempre que hablo con ese hermano, con esa hermana, siempre quejándose, siempre está enfermo, siempre está enferma. ¿Es agradable escuchar a una persona así o preferiblemente no? Preferiblemente no. Qué rico, ¿no es cierto?, una persona que en medio de su dificultad esté siempre alabando a nuestro Dios, glorificando el nombre del Señor y diciendo: gracias a Dios, estoy bien. Aunque esté no siempre en su dolencia, pero glorificando el nombre del Señor. Y la lección de vida nos lo dio, ¿no es cierto?, a nosotros Job, ¿no es cierto? En medio de su quejambre, de su problema, de su crisis, cómo estuvo, ¿no es cierto?, alabando al Señor. El amor verdadero, y con esto termino, apreciados amigos, el amor verdadero es un principio que viene de nuestro Dios y que lo expresamos con
nuestros sentimientos, no con emociones, con sentimiento. La emoción es una fiebre que sube y que baja. Los sentimientos es un asunto, ¿no es cierto?, más estable, más equilibrado, más inteligente, más racional. Este verdadero amor de Dios en nosotros, dice, echa fuera ¿qué? Toda inseguridad, toda sospecha, todo miedo, todo temor, fuera. Porque el amor de Dios está en mi persona. Y ese amor de Dios en mi persona, entonces ahora ¿qué hago yo? Lo reflejo, lo expreso, ¿a quién? A mis seres queridos. Ahí está, ¿no es cierto? Mi nombre es Jairo Orlando Duarte Montealegre, terapeuta de familia, y los teléfonos por si de pronto ustedes amigos que nos están acompañando en esta tarde o nos están, ¿no es cierto?, apreciando, viendo por medio de la grabación que se hizo. Si necesitan alguna orientación, consejería, apoyo, estoy para servirles. Dios me les bendiga.